Si no sentimos su dolor, hemos dejado de ser seres humanos. Si no alzamos hoy la voz, tendremos manchadas de sangre las manos, de sangre y horror de tantos hermanos, de tantas hermanas sin rostro, sin sol. Si no sentimos su clamor, hemos dejado de tender las manos. Con cuidado, con amor, se ha convertido en piedra nuestro corazón, que romperá sin justicia ni compasión el odio y la indiferencia del tirano. Toda vida debería de ser bella, toda vida es única y sagrada, cada llanto, cada risa una llamada de la vida, del amor y de la tierra. Si no paramos al agresor, nos convertimos en cómplices y verdugos del pobre, del niño, del indefenso, en este sinsentido tan inmenso, imponiendo de por vida esos yugos que humillan sin permiso y sin consenso. Si no creemos en un mundo mejor, hemos renunciado a caminar a la utopía, hemos renunciado a la alegría, hemos olvidado que el abrazo es creador de vida, de esperanza, es constructor de la paz que ha de amasarse cada día. Toda vida debería de ser bella, toda vida es única y sagrada, cada llanto, cada risa una llamada de la vida, del amor y de la tierra. Toda vida debería de ser bella. Hay un compañero que está repartiendo unos carteles de los dos hechos más sangrantes, que son el genocidio de los palestinos, pero últimamente el genocidio y la muerte, o el asesinato, como le llamo yo, no muerte, provocado por el hambre y la sed calculada por parte del ente sionista genocida de Israel. Entonces, ahora después esos carteles es para que se vea la realidad del genocidio y la realidad también de la hambruna. Y después pues haremos algún vídeo o algún acto con los carteles para dar difusión. El por qué nos reunimos aquí esta tarde, yo creo que en principio todas y todos lo tenemos claro. La situación en Gaza y en Cisjordania cada vez está peor. Peor porque los sionistas criminales
cada vez lo tienen todo planificado y cada vez aplican una medida más dura, como es el caso de impedir que lleguen alimentos, impedir que lleguen medicinas, agua, gasoil, energía que permita que subsistan en algunos sitios los hospitales. Sabemos que en Murcia el verano es fuerte, pero consideramos que más fuerte que el calor que pasamos es la situación que está viviendo el pueblo palestino. Y ahora también otros pueblos, porque Israel no le basta a Netanyahu con Palestina, quiere el gran Israel, Siria, Líbano, Jordania, Egipto. Es decir, que ya está habiendo bombardeos en países aledaños de Palestina. Entonces, el hecho de que estemos aquí esta tarde es porque la única posibilidad de que haya soluciones, o las mejores soluciones, sino las verdaderas soluciones, es la gran movilización que podamos hacer los pueblos. Nuestros gobernantes en Europa no han reconocido ni siquiera nominalmente el derecho de un Estado palestino, pero cuando han visto las movilizaciones que hay en sus propios países, deciden reconocer un Estado en el mismo momento en que no hay territorio. No hay territorio para constituirlo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un montaje, es una hipocresía, es una manera de quedar ante otros como que se hace lo posible y lo mejor. Esa no es la realidad. Yo he traído un pequeño escrito, bueno, pequeño, un poquito largo. ¿Queréis que lea un poquito? Sí, porque alude precisamente a esta hipocresía y montaje que hacen los criminales sionistas de Israel, sin olvidar quién lo está sustentando: el imperialismo de Estados Unidos y las armas de Alemania, de Francia, de Reino Unido y en algún caso también de España. Podemos hacer un pequeño receso o si alguien quiere leer, pues también. Mientras el genocidio sionista entra en su 687 día de escalada, tras los más de 77 años de un proyecto genocida, ahora es más urgente que nunca que la gente en todo el mundo, sobre todo en los países imperialistas, los nuestros que participamos de ellos, que nos organicemos e intensifiquemos la lucha respondiendo a los llamamientos de los trabajadores y estudiantes de Gaza. Ahora después os leerán precisamente un manifiesto de los sindicatos de Gaza y de la resistencia palestina, y romper el asedio, liberar a los prisioneros palestinos y acabar con el genocidio. El genocidio en curso en Gaza no solo se lleva a cabo con bombas antibúnker y proyectiles de artillería, sino también mediante el uso masivo del arma del hambre contra el pueblo palestino. El régimen sionista, con la plena complicidad de las potencias imperialistas, mantiene a Gaza bajo asedio desde hace más de 18 años. En el 2006 Hamás ganó las elecciones. Desde el 2 de marzo de 2025 ha cortado casi por completo
el acceso a suministros básicos y alimentos, bloqueando la entrada de la ONU y proyectos de distribución de alimentos reconocidos internacionalmente como la UNRWA y el Programa Mundial de Alimentos. Ha impulsado las trampas mortales sionistas estadounidenses de la llamada Fundación Humanitaria de Gaza. Sabéis que esta organización es la que ha venido a sustituir a la ONU y a la UNRWA y al Programa de Alimentos porque no quiere Israel que esas organizaciones estén en Gaza. Y vean lo que está pasando. Bueno, esta Fundación Humanitaria de Gaza en realidad es un proyecto conjunto de la CIA y contratistas militares privados y está financiado y armado bandas colaboracionistas para atacar y robar camiones de ayuda cuando logran entrar, especialmente los destinados a instalaciones de la ONU. La primera vez que entró un camión para repartir en el primer y único alto al fuego, las autoridades de Gaza mandaron personas para proteger a los camiones y que no hubiera asalto. Fueron matados directamente por el ejército israelí y después robados por personas que ellos mandaban para después comerciar, hacer lo que se suele decir el extraperlo y evitar que llegara a la propia población gazatí. Termino enseguida, sí, me tiembla la mano de los nervios. Gaza en este momento enfrenta una hambruna de nivel 5, creada por la maquinaria militar sionista y sus respaldos imperialistas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y otros de la Unión Europea. ¿Va a seguir un compañero? Es que me tiembla la mano de los nervios. Estas partes han rechazado repetidamente cualquier alto el fuego digno y han planeado más crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo agresiones continuas contra Líbano, Siria, Yemen e Irán, sin mencionar el estallido de violencia de los colonos y ataques militares en toda Cisjordania ocupada. Al mismo tiempo, más de 10.800 prisioneros palestinos, además de libaneses y sirios, sufren hambre planificada y asesinato lento en las cárceles de la ocupación. Los prisioneros palestinos son sometidos a tortura extrema, malnutrición y denegación de atención médica, mientras los líderes del movimiento de prisioneros llevan 22 meses en aislamiento total. En campos de prisioneros son víctimas de agresión sexual, violencia física y hambruna masiva. Los prisioneros palestinos son mujeres, hombres, niños y ancianos, de todos los orígenes políticos. La resistencia sigue enfrentándose a la ocupación. De hecho, son las armas de la resistencia las que hoy son el principal escudo de la humanidad frente a la máquina de muerte del sionismo y el imperialismo. Las declaraciones de Reino Unido, Francia, Canadá y otras naciones imperialistas cómplices, así como de Arabia Saudí y regímenes árabes reaccionarios, sobre el reconocimiento de un Estado palestino sin control real sobre tierra, frontera o comercio, sin soberanía ni autodeterminación, desmilitarizado, sin derecho al retorno de los refugiados palestinos y con la eliminación de la resistencia, no buscan reconocer los derechos palestinos, sino liquidarlos. Si realmente quisieran apoyar los derechos de los palestinos, los primeros en dar son
imponer un embargo de armas bilateral y total al régimen sionista, romper con las relaciones con Israel, terminar con la criminalización de la resistencia palestina y las organizaciones como terroristas. Observadores de inmediato, acompañándolos para exigir la entrada de acciones de ayuda a Gaza por el cruce de Rafah. En cambio, buscan apaciguar la indignación de sus poblaciones ante el genocidio, dar su complicidad y proteger el futuro del proyecto sionista, en lugar de reconocer sin condiciones los derechos fundamentales del pueblo palestino a la autodeterminación, soberanía, retorno y libertad a su tierra nacional. Hay que señalar también la complicidad de los regímenes árabes, reaccionarios, que han normalizado relaciones con el proyecto sionista. En contraste, cada día en Líbano, la resistencia son blanco de asesinatos en violaciones constantes del alto del Estados Unidos exige el desarme de la... Llamamos a las fuerzas anticoloniales del mundo a alzar la voz con claridad, salir a las calles hasta que se rompa el asedio y termine la agresión. Defendamos a los mártires, defendamos a los heridos, defendamos a los trabajadores sanitarios que luchan por salvar vidas bajo las bombas. Defendamos a la resistencia que lucha cada día por una Palestina libre. Defendamos a los prisioneros, enfrentemos las fábricas de armas que comercian con la ocupación. Tenemos que acabar con la hambruna planificada, terminar con el genocidio y luchar por una Palestina libre desde el río hasta el mar. ¡Viva Palestina libre! ¡Viva! Conoce de aquí, sabe que el proyecto de mi familia siempre ha sido algo muy íntimo para mí y muy altruista, pero actualmente pues necesitamos ayuda urgente para ayudarles. No se trata solamente de una familia, sino de un clan. Ya sabemos todos que en Gaza las familias son muy extensas. En este clan estaría la mamá, que es una anciana, que se llama Dalal, el papá, que fue asesinado el año pasado por las fuerzas de ocupación. Actualmente son 5 hermanos en Gaza, con sus respectivas parejas, sus respectivos hijos, y una hermana que logró salir, afortunadamente, al inicio de este genocidio. Entonces, necesitamos una red de apoyo para poderles mantener. Sobre todo nos preocupa el tema de los niños, que son muchos. Estamos intentando pues que no caigan en la desnutrición. También hay bebés. Obviamente nos preocupa toda la familia, pero desgraciadamente pues tienen que hacer turnos a la hora de comer. No siempre hay comida en los mercados, como supongo que sabréis. Supongo que también sabréis que actualmente no está entrando ningún tipo de ayuda humanitaria en la franja, y la poca que entra es robada, es saqueada para revenderla en el mercado negro a precios muy elevados, que serían inalcanzables incluso para una familia española que trabaje aquí. Entonces, pues, no tenemos ahora mismo, pues, tampoco un proyecto muy grande montado en las redes sociales, porque quien me conoce, pues, sabe que no me gustan, pero sí he empezado por abrirle una página en Instagram donde podéis contactar conmigo, que es esta de las camisetas. También, si alguien se ofrece a ayudar, pues puede contactar con Yaya o puede contactar con Paca, y que ellos contacten conmigo, que me conocen desde hace mucho tiempo. Y nada, que muchísimas gracias, y espero pues que entre todos podamos darle un empujón a esta familia y al menos ayudarle en el tema económico para que puedan comprar alimentos en la tienda de campaña, puesto que ahora tienen que evacuar. No saben cómo gestionar la situación, puesto que actualmente están en las ruinas de su casa viviendo, literalmente. Perdona que estoy nerviosa, pero...
Para mí, la lucha por la liberación de Palestina, al conocer a esta familia, ha marcado un antes y un después. Es decir, cuando no tienes un vínculo emocional con ellos, se vive de una manera. Pero cuando ya son tus amigos, y yo los considero mi familia, totalmente, puesto que yo les he ayudado, pero ellos a mí también, pues se vive diferente y las atrocidades que les hacen son mucho más grandes que las que salen en televisión y por redes sociales. Así que, pues bueno, pues quien nos quiera echar una mano, voy a estar ahí. Estamos vendiendo unas camisetas y un poco de merchan para ayudarles. Todo va directamente a ellos, ¿vale? Y que muchas gracias. ¡Y que viva Palestina libre y soberana! Se olvidaron que nuestras raíces son más profundas de lo que pueden ver. Se olvidaron que los olivos crecen incluso de las cenizas que quedaron. Resistir para siempre. ¡Viva! Mi abuelo era un terrorista de Mossad Abu Toa. Mi abuelo era un terrorista, cuidó su campo, regó las rosas del patio, fumaba cigarrillos con la abuela en la orilla amarillenta del mar con una alfombra de oración. Mi abuelo era un terrorista, recogió naranjas y limones, pescó con hermanos hasta el mediodía, cantó una canción reconfortante en el camino a casa del herrador con su caballo pío. Mi abuelo era un terrorista. Preparó una taza de té con leche, sentado en su tierra verde, suave como la seda. Estaba indignado por el sol que seguía parpadeando. Mi abuelo era un terrorista. Salió de su casa para recibir a los invitados, mantuvo un poco de agua en la mesa, lo mejor que podía, no sea que los invitados mueran de sed después de su conquista. Mi abuelo era un terrorista, caminó hasta el pueblo seguro más cercano, oscuro como el cielo sombrío, vacío como una tienda de campaña desierta, oscureciendo como en una noche sin estrellas. Mi abuelo era un terrorista. Mi abuelo era un hombre, un sostén de familia para 10, cuyo lujo era tener una tienda de campaña con una bandera azul de la ONU colocada en la asta oxidada en la playa de un cementerio.